Bienvenidos, esto es Fabricando el Futuro. Hoy tenemos con nosotros a Iker García, que es director adjunto del Museo de Máquina y Herramienta y además una persona muy ligada al sector y con una trayectoria en el mismo que creo que es bastante interesante y que creo que es interesante que conozcáis. Iker, ongi etorri. En primer lugar, cuéntanos un poco cómo llegas tú al sector, ¿no? ¿Cómo aterrizas en el ámbito del manufacturing? Muy buenas, John. Pues bueno, yo la verdad que desde pequeño he vivido, ¿no? Todo lo que es el sector de la industria, la máquina herramienta. Recuerdo cuando era pequeño que mi padre algún sábado me llevaba al taller, ¿no? Y yo creo que ahí ya despertó algo en mí. Empecé formándome en el sector de mecanizado, empecé a trabajar en diferentes empresas de máquina herramienta, de coletaje, mecanizado. Y bueno, tengo ya más de 15 años de experiencia en el ¿Qué sector. trabajo hacías en esas empresas? Pues bueno, sobre todo, por un lado empecé como montador mecánico de máquina herramienta, aquí en la empresa Danovat, ¿no? Que está en el Goibar. Y luego fabricando piezas sobre todo para automoción, aeronáutica y demás. O sea, eso al final te ha permitido, has tocado máquina, has tocado piezas, has tocado máquina, y has manchado las manos de taladrina, ¿no? Yo la verdad que he empezado, como tú dices, en el barro, manchándome las manos con aceite, y es donde más se aprende, ¿no? Y donde ves todo el proceso de fabricación, desde el diseño, producción y gestión, todo ese proceso desde que ves el plano hasta que entregas al cliente, ¿no? Y todo ese proceso conozco desde hace años, y gracias a ello y el conocimiento del sector hizo y mis inquietudes también, ¿no? Que montase mi propia startup relacionada con la máquina herramienta. Leanstock se llamaba la startup, ¿no? Correcto, así era, sí. ¿Y qué hacíais en Leanstock? Leanstocks era una plataforma digital en la cual conectábamos a las empresas en la compraventa de maquinaria industrial. Vimos una necesidad en el mercado en este sentido, y, y bueno, surgió la idea, nos presentamos en diferentes eventos, ganamos algún concurso. Y bueno, empecé solo el proyecto, luego conseguí varios socios y empezamos a hacer un producto mínimo viable hasta salir al mercado. ¿Cuántos años duró todo el proceso, desde que nació Leanstock hasta que desististeis o terminó la... Pues alrededor de 3 años. 3 años, piensa que desde que surgió la idea fuimos creciendo hasta que llegó un punto que vimos que no evolucionábamos como esperábamos, ¿no? Una plataforma digital de este estilo tiene que crecer exponencialmente, y en un momento que nos estancamos y decidimos que era el momento de parar, en parte porque el sector de la compraventa de maquinaria, ya no nueva, sino de ocasión, no está del todo digitalizado. Creo que llevamos antes de tiempo. ¿Qué años estamos hablando? Es que además nos coincidió en la pandemia, ¿no? Ya, ya. La pandemia fue un arma de doble filo. En parte era una oportunidad porque las empresas no podían viajar, y ahí entramos nosotros, ¿no? Pero por otro lado fue una crisis económica y momento de incertidumbre, y eso en parte nos hizo daño. Además, potenciamos la tecnología blockchain, que está entrando en diferentes mercados, y en el nuestro, en la máquina herramienta, todavía no ha llegado, pero yo creo que estoy convencido que tarde o temprano llegará, porque es una solución muy interesante. Yo veo que le está costando, al blockchain. Igual que le está costando la servitización y, o sea, al final el blockchain no deja de ser una tecnología para securizar los datos. Entonces, esos datos necesitas que estén monetizados o que tengan un valor económico para que merezca la pena invertir en infraestructura y en tecnología, pues para securizarlos, ¿no? En la parte de Lean Stocks, lo interesante era ese registro de una manera inmutable en toda la vida útil de la maquinaria. Piensa que una máquina herramienta tiene una vida útil de 60 años. En el museo, que luego podremos hablar, vemos maquinaria que todavía está en funcionamiento. Pues el blockchain lo que hace es registrar de una manera inmutable todo ese proceso de vida, ¿no? Toda esa vida útil. Por ejemplo, los mantenimientos,
las averías e incluso los diferentes dueños de esa misma maquinaria, ¿no? Y eso aporta mayor seguridad y confianza al potencial cliente. Y entonces, así resumiendo, ¿cuál dirías que fue el factor que te llevó a que ese proyecto no fuera exitoso? Por un lado, y principal, que el sector todavía no conoce esta tecnología y yo creo que más adelante llegará y se instalará. Y por otro lado, la falta de inversión, ¿no? Que es lo que faltó para poder seguir creciendo. Sí, la verdad es que a veces nos comparamos con otros países de Europa, como puede ser Italia, que tiene encima unos sistemas de incentivos fiscales y de programas de ayuda bastante potentes y se nos ponen los dientes largos. Sí, pero bueno, al fin y al cabo ha sido una experiencia muy positiva, he aprendido mucho. En este sector, en el de la máquina herramienta, nunca dejas de aprender y sin duda fue un momento de mi vida que estoy orgulloso de él y de poder conocer más empresas, más personas, que de eso se trata, ¿no? Este mundo. Y a ver, ¿cómo entonces una persona con una formación técnica que ha estado en máquina, manchándose, que luego ha emprendido, cómo acaba de director de museo? Bueno, porque soy una persona inquieta, además de formarme en la parte técnica, también me he formado en la parte de gestión y de marketing. Y pues cosas de la vida, ¿no? Yo conocía el Museo de la Máquina Herramienta y vi una oportunidad en Joins, en la plataforma, de hecho, de AFM, una plataforma digital para encontrar trabajo en nuestro sector, en la industria. Y vi que había esta oportunidad como director del Museo de la Máquina Herramienta y, ¿por qué no? Pues, dada mi experiencia en el sector y mi formación, creo que podía aportar valor al museo. Bueno, y ya que hablamos tanto del museo, cuéntanos, porque yo he estado y yo lo he disfrutado, me parece un sitio maravilloso, me parece un sitio único, pero mucha gente no lo conoce. Cuéntales qué es el museo y ponles un poquito los dientes largos. El museo es espectacular y igual está mal que yo lo diga, pero Lo digo yo también, ¿eh? Y no tengo nada que ver con el museo. O sea, todas las personas que vienen al museo alucinan, porque el museo se fundó hace 25 años, ¿vale? Ahora hemos entrado un nuevo equipo en el museo en enero y se ha hecho un trabajo espectacular en el museo, solo hay que verlo. Desde luego. Una de nuestras misiones es, pues, dar a conocer el museo, lo que decimos que es un museo vivo. ¿Por qué? El museo es una réplica de un taller de mecanizado de hace 100 años. Todas las máquinas tienen alrededor de 100-120 años y están en marcha. Es un museo vivo porque están todas las máquinas en funcionamiento mediante correas y coleas. Piensa hace 100 años cómo eran aquellos talleres, ¿no? Pues por un lado tenemos esa parte que cuando entras al museo y ves todo el mecanismo en marcha, en funcionamiento, retrocedes 100 años. Por otro lado tenemos la sala, la herrería, que son los orígenes de cómo se trabajaba el hierro, la comarca. Para que os hagáis una idea, en el siglo XV había 20 herrerías en la comarca del Bajo Deba, todas se situaban alrededor del río porque se avaliaban de energía hidráulica. En el Goibar había una herrería, Ibar Lusea, y cerró en el año 1983. Y la pequeña fragua que tenemos fue donada por la familia y es lo que exponemos en el museo. ¿qué se hacía en esas herrerías? ¿Armas o...? Se hacían herramientas para trabajarlos en un inicio para su beneficio propio y luego para la venta. También se hacían llaves para los caballos, las estas. Y luego también quería comentar y no olvidarme de la Sala Sigma. La Sala Sigma es un sitio también espectacular porque podemos ver las máquinas de coser más representativas de la época. Por supuesto, están Alfa en Eibar, otras extranjeras como Singer, pero Sigma, que estaba ubicada en el Goiba. ¿Qué tiene de especial Sigma? Que Starta y Ecenarro fue el fabricante de máquina herramienta también que hacía taladros, por ejemplo, entre otras cosas, y luego pasó a hacer este tipo de máquinas de coser. Entonces, tiene un sentido el museo, ¿no? Por un lado, el taller de mecanizado con todos los orígenes de nuestro sector, de nuestra industria, todas las máquinas que vemos hoy en día son tremendas, pueden ser como el museo de Grandes, ¿no? Pero en el museo lo que enseñamos es los orígenes de nuestra industria. Vemos las tripas de la máquina, vemos el engranaje, vemos las poleas, vemos
tenemos que entender de dónde venimos para saber dónde estamos y dónde vamos. Vale, y ahora entrando ya en el ámbito práctico, pensemos en alguien en particular, una empresa que dice, jo, pues yo quiero visitar el museo. Está abierto todo el día, es mejor llamar antes. Si eres una empresa, es mejor concretar la visita. ¿Cómo gestionar eso? El museo está abierto a todo el público, a título particular, pero también, como bien dices, empresas y centros escolares. Por un lado, los centros escolares vienen de visita con chavales jóvenes a conocer las máquinas simples, las correas, poleas, plano inclinado, las ruedas, hacen unas fichas. Y lo bonito es que si consiguen el reto, ponen en todo el taller en marcha. Entonces, los chavales alucinan por un lado O sea, y tenéis preparada la visita para que no sea simplemente llegar y ver las máquinas, sino que está pensado un poco para involucrarles. sí, porque en nuestro sector necesitamos talento y el museo es un buen sitio para despertar esa chispa, ¿no? Al igual que yo, cuando era pequeño iba al taller con mi padre y algo en mí despertó, pues a todos estos chavales venir a un museo y ver todas esas máquinas y ver cómo ha evolucionado nuestro sector, pues es por un lado interesante. Y por otro lado, como decías, en cuanto a las empresas lo mejor es que reserven, ya sea a través de la web, formulario, teléfono o correo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una visita guiada por todo el museo que dura alrededor de hora, hora y cuarto, ¿vale? Y ahí explicamos todo lo que es nuestra historia, todo el funcionamiento de las maquinarias. Y lo bueno que tiene es que además tenemos un sitio habilitado, un espacio donde las empresas pueden organizar diferentes eventos, presentaciones de productos, reuniones de empresa, visitas con los clientes, pueden hacer un coffee break, luego un lunch. Entonces, que ya no es solo un espacio de visitas, sino también de actividades del Ya, o museo. sea, se sale del concepto solo de visita y bueno, amplía el espectro, pues ofreciendo otro tipo de servicio, ¿eh? Es un museo vivo y también quiero aprovechar para decir que el museo es una fundación en la cual la comunidad del museo la forman más de 80 empresas y todas estas empresas colaboran en el mantenimiento y difusión de un bien patrimonial, ¿no? Que es responsabilidad de todos mantenerlo, mantenerlo vivo. ¿Y por qué? Porque da un sentido ver dónde estamos y dónde vamos a llegar la máquina herramienta y sobre todo en el País Vasco es una referencia a nivel mundial. Y somos por algo, porque tenemos una historia detrás y en el museo la enseñamos. Entonces, pues todas estas empresas estamos muy agradecidos a ellos y de hecho este año es muy especial por diferentes motivos, porque hemos entrado a un nuevo equipo que queremos impulsar y llevar, digamos, em, a todo el sector, dar a conocer todo lo que hacemos y por otro lado, porque celebramos los 25 años de vida del museo y este año vamos a organizar algo especial para todos los amigos del museo. ¿Puedes contar algo? ¿Alguna cosita que Bueno, tengas en mente? eso tenemos algo muy bonito y que creo que tenemos que hacer un guiño a todas estas empresas porque al final todos somos uno, todos somos máquina herramienta y formar parte de esta historia, pues creemos que hay que agradecerlo, ¿no? A todo ese apoyo. ¿Y cómo está siendo el proceso de llegar a un museo que al final, bueno, en el sector es conocido, mucha gente lo ha visitado? Entiendo que para vosotros es un reto generar también el incentivo de al que ha estado vuelva a ir, ¿no? Y eso me imagino que lo haréis pues con distintas iniciativas en torno a lo que es el propio museo, pero que igual no son estrictamente lo que es la visita, ¿no? Durante el año tenemos diferentes eventos. Por ejemplo, hemos organizado el Día de los Museos, el Día Internacional de los Museos. Abrimos un sábado, mañana y tarde, en el cual pues, abrimos a todo el público. Ahí organizamos diferentes actividades. En este caso, celebramos un evento sobre un skate, el diseño y fabricación de un skate. Hubo una charla de un antiguo alumno del Instituto de Máquina y Herramienta del IMH y fue bonito porque se veía el diferente proceso de fabricación de ese skate, desde uno que se hizo en el museo, otro en una fresadora con metal y otro en aditivo. Y entonces este antiguo alumno, pues pudo explicar a todas las personas que se acercaron al museo y sobre todo para los niños, ¿no? Ver que cómo se hace un skate es bonito, interesante, que no es solo la máquina herramienta, nuestro sector no es solo ponerte en una máquina y hacer piezas,
hace falta gente, un diseño, hace falta gente de comercial que recorre todo el mundo, hace falta gente que siente lo que es la industria y que hay diferentes aspectos en donde poder participar y desarrollarte. Y por otro lado, hemos hecho un evento también, hemos hecho un guiño en el centenario de Eduardo Chillida. Vino Miquel Chillida a presentar un panel que hemos hecho en la herrería, ¿no? Porque Chillida comenzó en una herrería trabajando el hierro y es otra de las actividades. En cuanto a las empresas, pues siempre tienen algo nuevo, ¿no? Porque le hemos incorporado unas vitrinas alrededor de las máquinas, en la cual los amigos del museo, parte de los amigos del museo que están interesados, pueden exponer diferentes productos que son actuales. El museo es antiguo, pero estamos incorporando productos actuales de las empresas de la zona y además con imágenes a color y de empresas a día de hoy. Has mencionado varias veces el papel que juega el museo para atraer talento, para germinar esa semilla del amor por el manufacturing que muchos tenemos. ¿Qué le falta al sector para atraer a los jóvenes, ¿no? Es un proyecto estratégico nuestro del clúster y vemos que pues cuesta, ¿no? Cuesta atraer a los jóvenes al sector manufacturing. ¿Cuál crees que es el motivo? Tú que lo amas y lo has vivido desde dentro. Parece que damos por hecho que el sector de la máquina herramienta es un sector serio, y lo es, porque tú al final estás trabajando con empresas, con personas, y tienes que generar una confianza, una relación, ¿no? Pero la máquina herramienta no son solo máquinas, son personas. Y entonces hay que romper esa barrera de que es un sector serio, ¿no? En el AICM estáis demostrando que se rejuvenece el equipo, que el sector es vivo, que se hacen muchas cosas. Y yo creo que hay que seguir en esa línea, ¿no? Hay que rejuvenecer el sector, cada vez estamos entrando gente más joven y aportando valor, aportando cosas diferenciales, que es lo que hay que apostar, ¿no? Yo creo que si queremos despertar la chispa, como bien decías, a esos chavales, tenemos que estar cerca de ellos, ¿no? Y hacer ver que es divertido. Ya. Y trabajar todos juntos, ¿no? Todos juntos. De las partes más institucionales, la parte formativa, la parte del museo que es también formativa en otra manera, ¿no? Tenemos un buen reto ahí por delante. Y un reto bonito que sin duda es responsabilidad de todos, porque la máquina herramienta ha sido evolucionando y es algo que sin la máquina herramienta todo lo que conocemos hoy, todos los avances no existen. Decimos en el museo a los niños que una máquina herramienta es una máquina que hace otras máquinas. Te hace un avión, te hace un tren, te puede hacer un juguete, ¿no? Y entonces nosotros también les hacemos ver a los chavales de cosa práctica y visual lo que pues, se puede conseguir con nuestra industria. Muy bien. Pues para ir cerrando, hemos hablado de pasado, del museo, hemos hablado de presente, de tu experiencia, pero este podcast se llama Fabricando el Futuro. Entonces, es obligada la pregunta. Tú, que tienes ese conocimiento que tienes del pasado y del presente, ¿cómo ves el futuro cómo ves la fábrica del futuro? El futuro, estamos a día de hoy y nadie se imaginaba dónde podríamos llegar, ¿no? Y el futuro, pues no es fácil de ver, pero yo creo que sobre todo la inteligencia artificial, la digitalización va a estar ahí. Como hemos comentado, el blockchain puede que cueste más, pero tarde o temprano creo que puede llegar a entrar. Y sobre todo esa digitalización, pero sin olvidarnos de las personas. Eso te iba a decir, oye, vamos a las personas. Que estamos hablando todo el rato de personas. Vamos a estar ahí, por mucho que avance el sector, la máquina herramienta, la digitalización, se cambiarán, habrá diferentes trabajos, puestos de trabajo. Y también es a nivel ya interno, de reflexión interna, de que ya hoy en día ya no vale con formarte y esperar a que surja una oportunidad de trabajo, ¿no? Hay que ser inquieto, hay que seguir formándote y estar activamente conociendo las novedades del sector para estar preparado para cualquier cosa que nos venga. Muy bien, Iker, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo lo único que puedo decir es que animo a la gente a visitar el museo porque es una gozada, es una pasada. Yo he tardado en ir, llevo muchos años en el sector y he tardado en ir. Y la verdad es que me quedé impresionado y es una experiencia bonita, tanto para ir como con compañeros, como para ir con niños, con estudiantes. Me parece una maravilla. O sea que animar yo también desde aquí. Sin ninguna duda, yo os invito a todos, tanto yo como mi compañero Rafa Zulaika,
os invitamos a visitar al museo, que disfrutéis de todo lo que os vais a encontrar y estaremos por los brazos abiertos. Muy bien, pues muchas gracias, Iker. Encantado.